Capítulo 5. Hipnosis. El tercer cuerpo no estaba muerto. Eso fue lo primero que distinguió este caso de los anteriores y lo primero que hizo que Adrián comprendiera que la orden del sello negro no seguía un patrón fijo sino que improvisaba, y un enemigo que improvisa es más peligroso que uno predecible. Se enteró por las noticias, como la vez anterior, pero esta vez la nota no hablaba de un asesinato sino de un incidente médico inexplicable en la Facultad de Psicología de la UNAM. El profesor Hugo Estrada Villaseñor, titular de la Cátedra de Psicología Profunda y autor de 3 libros sobre estados alterados de conciencia, había sido encontrado por el conserje a las 6 a.m. en su oficina del 4º piso de la facultad, sentado en su silla con los ojos abiertos, las manos rígidas sobre el escritorio, y los labios moviéndose en un murmullo continuo que nadie había podido descifrar. Lo que los periódicos no mencionaban, pero que Adrián descubrió al presentarse en el Hospital General de México con su credencial de estudiante y una historia inventada sobre un trabajo de investigación, eran las quemaduras. Los antebrazos de Estrada estaban cubiertos de marcas que parecían quemaduras de segundo grado, pero cuya geometría descartaba cualquier accidente, eran sigilos. Patrones simétricos, precisos, imposibles de infligirse uno mismo con ese nivel de detalle. Los médicos estaban desconcertados. Las quemaduras no respondían al tratamiento estándar y emitían un calor residual que los termómetros de la piel registraban como 3 grados por encima de la temperatura corporal normal, días después del incidente. Adrián fotografió las marcas a través de la ventana de la habitación cuando la enfermera se distrajo. Las envió a Vale. La respuesta llegó en 40 segundos, son sellos mesméricos. Tradición de hipnosis ritual del siglo XVIII. Mesmer más sigilos goéticos. Mierda. Voy para allá. Se encontraron en la cafetería del hospital, un espacio de luz fluorescente y café de máquina que sabía a desesperanza líquida. Vale llegó con obsidiana dentro de una mochila con una malla transpirable. Hospital Psiquiátrico Veterinario decía una etiqueta falsa pegada al costado, porque el gato se había negado a quedarse y, según Vale, cuando Obsidiana insiste, es por algo. Los sellos en sus brazos no son como los de las víctimas anteriores, dijo Vale, ampliando las fotos en la pantalla de su teléfono. Los de tu tío eran herméticos. Los de Villanueva eran rúnico-goéticos. Estos son otra cosa, son sellos de control mental. Específicamente, de una tradición que mezcla el mesmerismo, la hipnosis magnética del siglo XVIII, con la programación simbólica de la goetia. Hipnosis. No la hipnosis de espectáculo donde te hacen ladrar como perro. Hipnosis profunda. Trance ritual. El tipo de estado en el que la conciencia se retira y algo más puede entrar. Vale bajó la voz aunque no había nadie en las mesas cercanas. Mesmer creía que existía un fluido magnético invisible que conectaba todos los seres vivos. No estaba completamente equivocado, estaba describiendo algo real con el vocabulario de su época. Los practicantes serios de hipnosis esotérica saben que el trance no es un estado de sugestionabilidad. Es un estado de apertura. Y la apertura funciona en ambas direcciones. ¿Estás diciendo que alguien hipnotizó a Estrada y usó el trance para... ¿qué? ¿Meterle algo dentro? ¿O para hacerle ver algo? Para forzar su conciencia a mirar hacia un lugar al que no debería mirar. Los sellos en sus brazos son como coordenadas. Lo apuntaron en una dirección y le quitaron la capacidad de cerrar los ojos. Entrar a la habitación de Estrada requirió una combinación de astucia social y timing que Adrián ejecutó con la eficiencia de alguien acostumbrado a moverse en los márgenes de lo permitido. Esperaron al cambio de turno de enfermería, a las 3 de la tarde, cuando el piso se vaciaba durante 11 minutos exactos, y entraron con batas blancas que Vale había conseguido de un contacto en el hospital, un paramédico al que le tatué un ojo de Horus, me debía un favor. El profesor Estrada estaba sentado en la cama del hospital con la postura rígida de una marioneta a la que le han cortado los hilos pero que no ha caído. Sus ojos estaban abiertos, fijos en un punto del techo que no tenía nada particular y sus labios seguían moviéndose con la cadencia de una oración o un mantra que no producía sonido audible. Obsidiana, dentro de la mochila, comenzó a gruñir. No un gruñido de gato, un sonido más profundo, más viejo, como el rumble de un motor diésel filtrado a través de una garganta felina. Siente algo, dijo Vale. Algo que todavía está aquí, conectado a él. Adrián se acercó a la cama. El criminólogo en él tomó nota de los detalles, pupilas dilatadas al máximo, sin reacción a la luz cuando pasó la mano frente a los ojos, respiración superficial pero estable, 14 por minuto, las quemaduras en los antebrazos emitían un calor perceptible a 5 centímetros de distancia.
Pero fue otro detalle el que lo detuvo, la sombra del profesor. La sombra de Estrada, proyectada en la pared por la luz del techo, no coincidía con su posición. El profesor estaba sentado, inmóvil. Su sombra estaba de pie. Y mientras Adrián la observaba con la respiración contenida, la sombra giró la cabeza hacia él. No la mires directamente, susurró Vale con urgencia. Las sombras desacopladas buscan atención. Si les das suficiente, pueden saltar. Adrián desvió la mirada con un esfuerzo que le costó más de lo que habría admitido. Su corazón latía a una velocidad que no había experimentado ni en los exámenes finales ni en la única vez que lo habían asaltado en el metro. Necesito hablar con él, dijo Adrián. Si lo que le hicieron fue hipnosis, quizá pueda alcanzarlo con estímulos verbales. En la cátedra de psicología forense estudiamos técnicas de interrogación para sujetos en estados disociativos. Esto no es disociación. Quizá no. Pero mi voz es real y lo que sea que está viendo no lo es. Puedo ser un ancla. Vale dudó. Obsidiana gruñó con más fuerza. Finalmente, Vale sacó de su bolsillo un frasco pequeño con un líquido ambarino, y trazó una línea en el suelo alrededor de la cama con él. Aceite de ruda y romero bendecido. No es una protección perfecta, pero si algo intenta saltar de él a ti, esto lo frenará un par de segundos. Un par de segundos es la diferencia entre vivir y no. Adrián se sentó junto a la cama del profesor, dentro del círculo de aceite, y habló. Usó las técnicas que había aprendido en la clase del profesor Montoya, ironía cósmica, porque Montoya era colega de Estrada en la misma facultad. Comenzó con estímulos de anclaje, el nombre del sujeto, referencias a su entorno familiar, preguntas simples que requerían respuestas binarias. Profesor Estrada. Soy Adrián Solís. Estoy aquí en su habitación del Hospital General. Es jueves. Son las 3 de la tarde. ¿Puede escucharme? Nada. Los labios seguían moviéndose en su mantra silencioso. Profesor Estrada. Hugo. Estoy aquí para ayudarlo. Necesito que me diga qué vio. ¿Qué le mostraron? Un parpadeo. El primero en lo que podrían haber sido horas. Las pupilas se contrajeron una fracción de milímetro, insuficiente para ser funcional, pero suficiente para indicar que algo dentro de esa mente atrapada había registrado la presencia de otro ser humano. Adrián cambió de estrategia. En lugar de preguntar, afirmó. Las técnicas de rapport con sujetos en estado disociativo sugieren que las afirmaciones generan menos resistencia que las preguntas, porque no demandan una respuesta activa sino solo un reconocimiento pasivo. Sé que le hicieron ver algo. Sé que le abrieron una puerta en la mente y lo obligaron a mirar. Lo que vio fue real, pero ya no está aquí. Usted está en el hospital. ¿Está seguro? La puerta está cerrada. Esta vez el efecto fue inmediato y aterrador. Estrada giró la cabeza hacia Adrián con un movimiento que no era fluido sino mecánico, como si sus vértebras cervicales se movieran una por una en secuencia. Sus ojos, que hasta entonces habían estado vacíos como ventanas de una casa deshabitada, de pronto se llenaron de algo que Adrián solo podía describir como presencia. No la presencia de Hugo Estrada, catedrático de psicología. La presencia de alguien, o algo, que usaba los ojos de Estrada como mirillas. La puerta no está cerrada, dijo Estrada con una voz que no era la suya. Era más grave, con una resonancia que sugería una cavidad más grande que una garganta humana, como si las palabras vinieran de un pozo. La puerta nunca estuvo cerrada. Ustedes creen que los muros son sólidos porque no pueden ver las grietas. Pero las grietas están en todas partes. En las paredes. En el suelo. En el aire que respiran. En los espacios entre sus pensamientos. Vale retrocedió un paso. Obsidiana salió de la mochila con un movimiento que fue pura economía depredadora, y se plantó entre Adrián y la cama, con el lomo erizado y los ojos fijos en la sombra de Estrada, que ahora se movía en la pared con gestos que no correspondían a ningún movimiento del cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó Adrián. Su voz no tembló, pero su mano izquierda, la que sostenía la libreta, temblaba con la vibración fina de una cuerda de guitarra recién pulsada. No soy quién. Soy qué. Y lo que soy no tiene nombre en ningún idioma que sus gargantas puedan producir. La boca de Estrada se curvó en una sonrisa que era demasiado ancha para su anatomía facial, los labios se estiraron hasta un punto que debería haber sido doloroso. Me mostraron la puerta. Me hicieron mirar. Lo que hay detrás tiene hambre. Lleva siglos esperando. Y ahora que las puertas se abren, puede oler la comida. Las luces del hospital parpadearon. No las de la habitación, las de todo el piso.
Adrián escuchó a una enfermera maldecir en el pasillo y un pitido de alarma de algún equipo médico que había perdido la alimentación momentáneamente. Estrada, o lo que hablaba a través de Estrada, giró la cabeza hacia Vale. La bruja verde. Te conozco. Conozco tu sangre. Tu abuela habló conmigo una vez, en un temazcal en la sierra, cuando era joven y curiosa. Le mostré lo que hay debajo del mundo. Gritó durante 3 días. La sonrisa se ensanchó. Tú no gritarás. Tú eres más fuerte. Pero la fuerza solo significa que tardarás más en romperte. Ciérralo, dijo Vale con una voz que era puro acero. Adrián, dile que la puerta está cerrada. Repítelo. Es una orden, no una sugerencia. Adrián comprendió instintivamente, lo que estaba sucediendo era, en su estructura, una sesión de hipnosis en reversa. Estrada estaba en un trance permanente con una puerta abierta en su conciencia. La entidad se colaba por esa puerta como corriente de aire por una ventana rota. Si podía convencer a la mente de Estrada de que la puerta estaba cerrada, no a la entidad, sino al propio Estrada, a la parte dormida que todavía era humana, quizá podía cortarle el acceso. Hugo Estrada, dijo Adrián con la autoridad que había aprendido a proyectar en los simulacros de interrogación de la facultad. Escúcheme. La puerta en su mente fue abierta sin su consentimiento. Fue un acto de violencia. Pero la puerta es suya. Su mente, su territorio. Nadie tiene derecho a mantenerla abierta. Ciérrela. Ciérrela ahora. La entidad rió. El sonido salió de la garganta de Estrada pero reverberó en las paredes como si la habitación fuera una caja de resonancia. Hugo, insistió Adrián. Usted es profesor de psicología. Sabe mejor que nadie que la conciencia no es un pasajero, es el conductor. Tome el control. Cierre la puerta. Algo cambió. Detrás de los ojos ocupados por la entidad, un destello de algo humano, como una vela encendida detrás de un vidrio esmerilado. Los labios de Estrada, que habían estado estirados en esa sonrisa imposible, temblaron. Las manos, rígidas sobre las sábanas, se cerraron en puños. No. Puedo. La voz era diferente ahora. Era la de Estrada, débil, aplastada, pero humana. Me obligaron a mirar. Usaron símbolos en mi piel. Como antenas. No puedo dejar de ver. Los símbolos se pueden borrar, dijo Vale, acercándose con decisión. Sacó un marcador de tinta plateada de su bolsillo, uno que Adrián reconoció como los que usaba para trazar diseños en la piel antes de tatuar, y comenzó a dibujar sobre las quemaduras en los brazos de Estrada. Trazaba contrasigilos, versiones invertidas de los sellos originales que, según la lógica simbólica que Adrián comenzaba a aceptar a regañadientes, funcionaban como interruptores. Si los sellos son antenas, murmuró Vale mientras trabajaba, los contrasigilos son jaulas de Faraday. Estrada gritó. No un grito humano, un sonido compuesto, como si 2 gargantas gritaran simultáneamente en frecuencias diferentes. Una era la de Estrada, llena de dolor y liberación. La otra era la de algo que perdía su punto de acceso y no estaba contento al respecto. Las luces del hospital explotaron. No parpadearon, explotaron. Los tubos fluorescentes del techo reventaron con un pop seco, y una lluvia de vidrio fino cayó sobre la habitación. La sombra de Estrada en la pared se contorsionó como un animal herido y luego se desvaneció, no gradualmente sino de golpe, como si alguien hubiera apagado un proyector. Y durante 3 segundos, Adrián los contó, porque contar era lo único que su cerebro aterrorizado podía hacer. La sombra de Estrada no estuvo en la pared. No estaba en ninguna parte. El cuerpo de Estrada proyectaba luz desde la ventana pero no producía sombra, como si durante esos 3 segundos, Hugo Estrada hubiera dejado de existir en el plano que produce sombras. Luego la sombra volvió. Normal. Acostada. Coincidiendo con el cuerpo. Estrada estaba inconsciente pero respiraba normalmente. Los sellos en sus brazos habían perdido el calor residual. Las quemaduras seguían ahí, pero ahora eran solo quemaduras, marcas en la piel, no antenas sintonizadas con el horror. Salieron del hospital por la puerta de servicio, mezclados con un grupo de residentes que discutían sobre el fallo eléctrico como si un fusible quemado pudiera explicar que 6 tubos fluorescentes explotaran simultáneamente sin sobrecarga de voltaje. Adrián se sentó en la banqueta de Dr. Balmis, frente a la entrada de urgencias y vomitó el café del Oxxo, y los restos de los tamales del desayuno. Fue un vómito limpio, casi metódico, su cuerpo expulsando lo que su mente no podía procesar. Vale se sentó a su lado.
Obsidiana se sentó entre ambos, mirando hacia la calle con la vigilancia de un centinela que sabe que los peligros no terminan porque haya salido del edificio. La sombra se movió sola, dijo Adrián cuando dejó de temblar. No era una pregunta. Sí. Las luces explotaron sin causa eléctrica. Sí. Algo habló a través de Estrada usando su cuerpo como un teléfono. Sí. ¿Y eso que habló? Conocí a tu abuela. Valen no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz tenía un peso que Adrián no le había escuchado antes, el peso de alguien que carga una historia familiar que preferiría no conocer. Mi abuela hizo una tontería cuando era joven. Tenía 18 años y quería saber qué había al otro lado. Hizo un ritual en un temazcal, un ritual que no debería haber hecho, con plantas que no debería haber usado. Vio algo. Nunca me dijo qué, pero después de esa noche su pelo se volvió blanco y pasó 3 días sin hablar. Cuando volvió a hablar, dijo, lo que hay debajo del mundo no es malo ni bueno. Es hambriento. Y el hambre no tiene moral. Eso es lo que Estrada dijo. ¿Qué tiene hambre? No Estrada. Lo que habló a través de Estrada. Adrián se limpió la boca con el dorso de la mano. El sabor ácido del vómito se mezclaba con el sabor metálico del miedo, creando algo nuevo y desagradable que sospechaba se quedaría en su paladar durante mucho tiempo. Vale. Sí. Hasta hoy tenía una hipótesis de trabajo. Una estructura lógica que explicaba lo que está pasando usando modelos de comportamiento criminal, rituales simbólicos y alguna forma de sugestión colectiva. No necesitaba lo sobrenatural para que el modelo funcionara. ¿Y ahora? Adrián miró sus manos. Todavía temblaban. Las cerró en puños y las abrió. Repitió el movimiento 3 veces, como un mecanismo que se recalibra. Ahora necesito un modelo nuevo. Porque lo que vi ahí dentro, la sombra moviéndose sola, la voz que no era de él, las luces, los 3 segundos sin sombra, ninguno de mis modelos explica eso. Y un científico que ignora los datos porque no encajan en su teoría no es un científico. Es un cobarde. Vale lo miró con algo que se parecía mucho al respeto. Bienvenido al otro lado, dijo. No había sarcasmo. No había humor. Era una bienvenida genuina a un lugar que la mayoría de las personas pasaba toda su vida evitando, y que algunos, los curanderos, los brujos, los guardianes de librerías imposibles, habitaban con la naturalidad incómoda de quien vive en la frontera entre 2 países y no pertenece completamente a ninguno. Obsidiana maulló. Un maullido corto, definitivo, como un sello en un documento. El pacto estaba cerrado. No entre Adrián y Vale, ese ya existía. Este era un pacto diferente, entre Adrián y la realidad. Una realidad más amplia, más oscura, más hambrienta de lo que los libros de criminología jamás habían sugerido. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en un edificio porfiriano con las ventanas tapiadas y un sello negro en la puerta, alguien estaba preparando la siguiente puerta.